Mateo 28, la resurrección. También lo podemos ver en Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 12, Juan 20 del 1 al 10. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Nota: la piedra fue sacada de su lugar no para que Jesús pudiera salir, sino para que los testigos contemplaran la evidencia de una tumba vacía. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Nota: apariciones del Cristo resucitado. La resurrección corporal de Jesús es un elemento central de la fe cristiana. Al relacionar las apariciones del Cristo resucitado, el Nuevo Testamento no deja resquicio de duda sobre este acontecimiento. Dentro o en los alrededores de Jerusalén, entonces se le presentó a María, lo vemos en Marcos 16, 9, Juan 20 del 11 al 18. A las otras mujeres, Mateo 28 del 8 al 10. A Pedro, Lucas 24, 34. A los 10 discípulos, Lucas 24 del 36 al 43 y Juan 20, 19 al 25. A los 11, incluyendo Tomás, Marcos 6, 14, Juan 20, 26 al 29. Cuando su ascensión, Marcos 16, 19, 20, Lucas 24 del 50 al 53, Hechos 1, 4 al 12. A los discípulos en el camino de Maús, Marcos 16, 12 al 13, Lucas 24, 13 al 35. En Galilea, Mateo 28 del 16 al 20, Juan 21 del 1 al 24, a 500 personas, 1 Corintios 15, 6, a Santiago y los apóstoles, 1 Corintios 15, 7, a Pablo en el camino de Damasco, Hechos 9 del 1 al 6, 18, 9, 10, 22 del 1 al 8, 23, 11, 26, 12 al 18, 1 Corintios 15, 8. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Nota: nótese que se cumple lo que se dice en 26:32. Informe de la guardia, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Nota: el engaño era absurdo. Si los guardias estaban dormidos, ¿cómo iban a saber lo que había sucedido? Era evidente que quienes se oponían a Jesús no les preocupaba la verdad de lo ocurrido, sino el impacto del rumor sobre la gente. Capítulo 27, versículo 64. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La Gran Comisión también se puede ver en Marcos 16 del 14 al 18, Lucas 24 del 36 al 49 y Juan 20 del 19 al 23. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Nota: aunque algunos dudaban, es importante notar que la Gran Comisión de la Iglesia nace en un contexto de adoración a Dios. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Nota: el siervo humillado es ahora exaltado como Señor, habiendo recibido la autoridad prometida en Daniel 7:14. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nota: mientras que Jesús dedicó su ministerio a Israel, véase 10, 5, 6, la proclamación de su señorío y el llamado a reconocerlo se extiende a todas las naciones. Los discípulos deben reconocer públicamente su alianza con Cristo por medio de la señal del bautismo, que es administrada bajo la autoridad del Dios Trino. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Notas finales. Riqueza literaria. Mundo. Denota un periodo indefinidamente largo, con énfasis sobre las características del periodo más bien que sobre su duración. En su uso idiomático la palabra designa por siempre o por siempre y siempre. 21:19, Romanos 16:27, Efesios 3:21. También se usa para designar la era presente, Mateo 12:32, 13:22, 1 Timoteo 6:17, y el tiempo después de la segunda venida de Cristo, Marcos 10:30, Lucas 20:35. El contenido de la futura enseñanza de los apóstoles se desprenderá de lo que Jesús les había mandado a proclamar. Jesús les asegura su presencia constante mientras se dirigen a cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Dinámica del reino. Comisionados bajo el llamado del Rey. Evangelización mundial. Como el tema de Mateo es Cristo en su condición de Rey, no sorprende que la comisión final de Jesús a sus discípulos refleje la dimensión global de su reinado. Al instruir sobre la vida y los principios del reino aparece más de 50 veces en Mateo. Jesús insta a sus seguidores a pensar, vivir y orar para que su reino venga a toda la tierra. 6:10. En el capítulo 13 sus parábolas ilustran la expresión global del reino, versículo 33. Al comenzar sus discípulos a ministrar, Jesús les dijo que predicaran en todas partes. El reino de Dios se ha acercado. Por último, en vísperas de su ascensión, el Rey dio la gran comisión. En este importantísimo mandamiento de ir por todas las naciones, ordenaba con sus enseñanzas y mensaje procuraran llevar las naciones a su reino. 28:18 al 20. El Señor predijo en términos proféticos que el fin vendría únicamente cuando este evangelio del reino fuera predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. 24:14. Naciones significa comunidades, grupos humanos o etnias. Hoy existen cerca de 22.000 sobre nuestro planeta. Mateo 24:14, Marcos 16:15 al 18. El Espíritu Santo en acción. La actividad del Espíritu Santo se hace evidente en cada fase de la vida y el ministerio de Jesús. Gracias al poder del Espíritu, Jesús fue concebido en el vientre de María. 1:18 al 20. Antes que Jesús comenzara su ministerio público, fue lleno del Espíritu de Dios. 3:16. Y salió al desierto guiado por el Espíritu para ser tentado por el diablo como preparación adicional para cumplir su papel mesiánico. 4:1. El poder del Espíritu capacitó a Jesús para sanar. 12:15-21 y expulsar demonios. 12:28. Así como Juan bautizaba a sus seguidores en las aguas, Jesús habría de sumergir a sus seguidores en el Espíritu Santo. 3:11. En 7:21-23 hallamos una advertencia dirigida contra los falsos carismáticos, personas que en la iglesia profetizan, echan fuera demonios y hacen maravillas, pero no cumplen con la voluntad del Padre. Es razonable suponer que el mismo Espíritu Santo que inspira las actividades carismáticas debe también dar poder a la gente de la iglesia para cumplir la voluntad del Padre. 7:21. Finalmente, bosquejo del contenido. Prólogo, genealogía y narraciones de la infancia. Capítulo 1, 1 al 2:23. A. Genealogía de Jesús. B. Nacimiento de Jesús. C. La adoración de los magos. D. La huida a Egipto, el sacrificio de los niños y el retorno a Israel. Primero, primera parte. Proclamación del reino de los cielos.
capítulo 3 al 7. A. Narración, comienzo del ministerio de Jesús, capítulos 3 y 4. Discurso, Sermón del Monte, capítulos 5 al 7. Segunda parte, ministerio de Jesús en Galilea, capítulos 8 al 11. A. Narración, historia de 10 milagros, capítulos 8 al 9:34. B. Discurso, misión y martirio, capítulo 9:35 al 11:1. Tercera parte, controversia, historia y parábolas, capítulo 11:2, 13 al 52. A. Narración, se intensifican las controversias. Y B. Discurso, parábolas del reino, capítulo 13. Cuarta parte, narración, controversia y discurso, capítulos 13:53 al 18:35. A. Narración, varios episodios que preceden al último viaje de Jesús a Jerusalén, capítulos 13 al 17. Y discurso, enseñanza sobre la iglesia, capítulo 18. Quinta parte, Jesús en Judea y Jerusalén, capítulo 19 al 25. A. Narración, último viaje de Jesús y gestación del conflicto, capítulo 19 al 23. B. Discurso, enseñanza escatológica de Jesús, capítulos 24 y 25. Relato de la pasión, capítulo 26 al 27 y relato de la resurrección, capítulo 28.